Ya, esta parte sí la voy a grabar. Entonces, respecto al tutorial, ustedes probablemente fueron hasta acá, hasta Arqueras Basics. Bueno, y la Isidora... Ah, no sé si vieron el de las prendas de ropa. Sí, ese es el primero. Ya, Sí, ya. quedé Está entretenido, impresionada. ¿no? Está entretenido, ¿cierto? Sí. Eh, Después no me acuerdo el de las películas, ¿en qué parte estaba? No era donde estaba antes, estaba a la izquierda. A ver, ¿dónde? ¿Aquí? En el que eras. Aquí, aquí mismo. Sí, que Ah, acaba. ya, Image y Text Classification, perfecto. Que hay Ya. varios ítems. Ah, toda la razón, ya. Mira, en el de Image, la gran diferencia que tiene con el otro, dejen verificarlo, para no pegarme el carril. Si mal no recuerdo. No, pues todos estos modelos son súper simples. Ya, porque existen un tipo de neuronas que no hemos visto todavía, y que son las neuronas que uno más utiliza en texto, que son recurrentes. Ya, y lo encachado de eso es que en lugar de tener esta... Voy a mostrar acá, feed forward. Ya, en lugar de tener esta arquitectura, como la que revisamos en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Teníamos entradas y cada una de las neuronas de entrada estaban conectadas con todas las neuronas de la capa siguiente, y lo mismo con la capa siguiente y la capa final, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Sí. Existen otro tipo de neuronas que se llaman recurrentes. Entonces, no voy a cortar esto, voy a abrir otra. Recurrent layer. Lo encachado de esto es que aquí la salida de una neurona es usada como feedback de entrada en la misma neurona. Voy a ver si encuentro un ejemplo acá. Mira, acá hay. Ya, les pido mucha imaginación. Fíjense que cuando esto es x sub t menos i, a xt menos 1, xt más 1, etc., consideren que son los vectores asociados a cada una de las palabras del texto. El texto es una secuencia, ¿cierto? Una secuencia de palabras. Cuando uno lo codifica para la red, es una secuencia de vectores, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ok? Entonces, lo que están mostrando en este diagrama es qué es lo que ocurre en cada neurona. Creo que este de aquí es mejor, de hecho. Entonces, cuando se recibe una palabra, o el vector de una palabra, y eso va hacia la capa recurrente, entonces entra a la neurona ese vector, se calcula la salida de la neurona, ¿ok? Pero después, la salida de la neurona se recibe como input junto con el vector de la palabra que sigue. No sé si se entiende un poco eso. Sí. En el fondo la neurona va teniendo estados. Entonces el estado actual es input para el estado siguiente con el input siguiente, que es la siguiente palabra en la secuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con eso y cuál es la gracia? Es que cuando uno tiene harta de estas neuronas que son recurrentes, la neurona de alguna forma en las salidas y en los pesos va adquiriendo un efecto de memoria, porque en el fondo, en la salida actual de la neurona, hay información que viene de los inputs o de las palabras anteriores. ¿Ok? Entonces, esa es la gran gracia de las capas recurrentes, y por eso se utilizan cuando uno tiene secuencias de objetos, de observaciones. En nuestro caso, secuencias de palabras. Pero podrían ser, por ejemplo, secuencias de noticias que lee un usuario. ¿Cuál lee primero, después segundo, tercero, etcétera? Entonces, cuando hay información hay dependencias entre los distintos inputs, es mucho más útil utilizar este tipo de arquitecturas recurrentes. Ahora, en términos de Keras, en realidad no cambia mucho más allá de que la función que uno va a tomar de la capa de layers, perdón, del módulo layers, va a ser una recurrente. Ya hay básicamente dos neuronas recurrentes que se utilizan. Una es la LSTM y la otra es la GRU. Me imagino que aquí debe estar ya la recurrente.
Déjenme echar un vistazo. El avanzado está bien encachado. De hecho, no sé si todavía es el momento para que lo tomen, pero se pone más entretenido. Déjenme ver si hay algún ejemplo recurrente. Bueno, si no hay, quieras LSTM, text classification. Hay muchísimos ejemplos de esto. Mira, text classification, ahí está. Clasificación de texto con una red neuronal recurrente. Eso es la RNN. Y esto es muy parecido, fíjense que se abre el mismo conjunto de datos, o muy parecido, no es el mismo, este es el de IMDb, son películas y los reviews, pero no sé si es el mismo que ustedes abrieron. Pero es el mismo tipo de datos. No sé si se ven que son reviews y va a tener un 0 o un 1. Seguro que es el mismo. Parece que es el mismo. Fíjense que aquí hay 3 textos. 1, 2 y 3, y aquí está la etiqueta del primero, la del segundo y la del tercero. Bueno, aquí se crea el codificador. Es lo mismo, ¿se dan cuenta, no? Sí. Es como el mismo esqueleto de código. Ya, ¿dónde va a cambiar esto? Va a cambiar acá, en el modelo. Este modelo igual va a ser un modelo secuencial, con la función sequential, es decir, va a ser un apilamiento de capas, pero la gran diferencia es que luego del embedding, ¿se acuerdan que después del embedding en el otro venía un dropout? Sí. Y después una densa, ya, aquí lo que va es un bidirectional y un LSTM. Esto cambia, y eso hace toda la diferencia. Fíjense que en términos del código no es mucha la diferencia, pero en términos del modelo, de la arquitectura, es algo radicalmente distinto. Y lo que está haciendo esa capa ahí, bueno, olvidémonos del bidirectional por un momento, pero lo que hace esta capa acá, el STM, que son 64 neuronas recurrentes. Cada una de esas neuronas va a recibir secuencialmente cada una de las palabras desde principio a fin de cada uno de los reviews. Va a recibir una palabra, un vector mejor dicho, porque fíjense que recibe la salida de esta otra capa, que es del embedding, si recibe un vector, calcula una serie de productos que son los que están, tenía recién acá, acá está. Eso, calcula todo esto que está acá. ¿Ya? Con el vector de entrada, arroja una salida y después, para la palabra siguiente dentro de ese texto, de ese review, el input va a ser la salida que se logró con la palabra anterior, más el vector de la palabra actual. Y así, sucesivamente, cada una de las 64 neuronas de esta capa. Bien, al final, bueno, esto es bidireccional porque en el fondo esto tiene 64 neuronas que van a leer el texto de izquierda a derecha, y también hay otras 64 neuronas que van a leer este texto de derecha a izquierda. ¿Ya? Desde la última palabra hasta la primera. Entonces, finalmente, la salida de esta capa van a ser un vector, debiera ser así, espero no equivocarme, un vector que va a recoger la salida de la última neurona para la última palabra del texto, y va a tener otro vector que va a ser la salida de la última neurona, perdón, la salida de la capa de neuronas para la primera palabra del texto. En el fondo, cuando leyó el texto en 2 direcciones. Ya, y esos 2 vectores van a pasar por una capa densa, una feedforward, ¿ya? Que los va a recibir como input, tal como nosotros recibíamos acá los inputs de la capa de entrada. ¿Ya? Y a partir de eso, fíjense, esta feedforward que hay acá, en el fondo es como una suerte como de embudo. Recibe todo esto y arroja solamente, arroja 64 valores, y esta otra acá arroja un solo valor. ¿Ya? No sé si grafican o no grafican en ninguna parte del modelo, pero
que es más o menos grandecito. Y estas dos capas de acá hacen la diferencia respecto del modelo anterior. De hecho, si uno lo corre con los mismos datos, probablemente van a ver que los desempeños son bastante superiores. Debieran ser al menos. Con los mismos datos. ¿Ya? Y acá lo que están mostrando posteriormente es que van apilando más de una capa de neuronas recurrentes, pero la idea es la misma. Y ahí está el bidirectional. Se dan cuenta que uno lee el texto de izquierda a derecha y el otro lee el texto de derecha a izquierda. ¿Ya? Aquí van haciendo un poquito más complejo el modelo, pero la idea sigue siendo la misma. Entonces me interesaría mucho que revisaran este tutorial, que es parte de... justamente no sé bien, aquí no está en ninguna parte aquí parece. De repente no es tan básico, pero yo creo que está... A ver. Aquí está dentro de la parte de avanzado. Esta parte de avanzado en texto está bien interesante porque fíjense que parte con word embeddings. Es bueno que le echen un vistazo. Acá está exactamente lo que, pero súper bien explicado lo que yo les indiqué respecto a que cada palabra se le asocia un vector. Después de esto viene Word2Vec, que es una manera de generar embedding de palabras, vectores para palabras, y después de eso viene inmediatamente la clasificación de texto con RNN. Entonces, por favor, echen un vistazo, vean ahí la URL, va a quedar esto en el video, y revisen el Word Embedding, Word2Vec, y clasificación de texto con una RNN. Si alcanzan a ver la clasificación de texto con BERT, sería genial. Porque acá está lo que yo les mencionaba, que en vez de utilizar estos vectores aleatorios que se generan aleatoriamente al principio, utilizan vectores prefabricados. ¿Ya? Y eso tiene mejor resultado. Y eso. ¿Dudas? Aldo, Isidora. ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Sí? Sí. Ya, y después de eso ya estaríamos en condiciones de que les muestre lo que hemos estado haciendo y lo que queremos hacer dentro del proyecto. Que va en esta misma línea, por supuesto. Bien, pues hoy voy a dejar de grabar. Bueno, última vez que pregunto, ¿algún comentario o duda respecto de lo que hay que hacer para la próxima semana? No tengo que elaborar. ¿Sí? Ya. ¿Isidora? Sí, todo bien. Ya, bacán. ¿Están motivados o no? ¿O ya no les parece tan entretenido? A mí la verdad me da como un poco de miedo. Como que siento que igual se ve complicado, pero no, Sí, tiene una complicación, desafiante pero igual. sí. Pero Isidora, es lo que se está usando hoy en día. Bueno, no, creo que para cosas muy simples, pero las cosas interesantes que se están haciendo en el mundo hoy en día tienen este tipo de modelos. Así que, sí, pues tiene una cierta curva de aprendizaje, pero eso también es positivo porque hace que no todo el mundo lo maneje. Entonces,